liderazgos únicos, ni partidos únicos, ni pensamiento único. Es la pluralidad en el marco de la diversidad. Eso debe verse como un hecho natural y legítimo, pero con un propósito en común, Venezuela, con una posibilidad cierta de que frente a las circunstancias que vive el país, nosotros tengamos y pongamos a la orden de Venezuela una gran fortaleza y patrimonio que es la unidad para alcanzar, sin duda alguna, frente a los escenarios electorales y constitucionales, una mayoría contundente en la Asamblea Nacional en esas próximas elecciones para poder desde allí iniciar la reinstitucionalización necesaria del país para poder generar la confianza que a su vez restablezca el aparato productivo y derrotar la crisis económica y los desequilibrios sociales por los que atraviesa Ahora, ¿en Venezuela? qué momento esa diversidad puede reencontrarse hacia la unidad como estrategia, sin que, por ejemplo, las ambiciones personales, y me estoy refiriendo a la escogencia de los candidatos a la Asamblea Legislativa, pueda romper esa fragilidad que se observa también en la oposición? Dos cosas. Uno, permitir que fluya de verdad la opinión de las bases. ¿Cómo? Yo, por ejemplo, ¿Cómo? Bueno, apelando a las primarias, donde no haya posibilidad de consenso, permitiendo que sea la población que legitime el liderazgo de sus representantes naturales, para que ellos puedan abordar el compromiso del legislativo futuro. Dos, que derrotemos aquel viejo, lamentablemente, vieja experiencia del mesianismo y el Salvador, que aboguemos en función de un liderazgo colectivo, que unifiquemos un mensaje y que tomemos la calle en positivo, que nos vayamos a los barrios, a caminar junto a los pobres, a presentarles soluciones concretas a la diversidad de problemas que fundamentalmente afectan a las clases más desposeídas, el problema de la comida, de los medicamentos, los niveles de criminalidad, la desarticulación de los servicios públicos, etc. Si interpretamos fehacientemente esa realidad, unidos en la diversidad, adversarios como somos del gobierno nacional, de la improvisación de este gobierno y de la destrucción del aparato productivo por políticas erráticas, recurrentes, que han llevado, bueno, a la persecución de la iniciativa privada, las expropiaciones, las confiscaciones, etcétera, entonces nosotros tenemos un rol determinante más allá. Ahora, ¿cuál es el camino que vislumbra Henry Falcón? Si yo le preguntara, para ir a ese nuevo rumbo en la iniciativa privada, en el sector privado, en la política del gobierno, ¿cómo tú le presentarías esa solución al país y a tu movimiento opositor? Primero generar confianza. Aquí el gobierno ha venido postergando el anuncio de unas medidas que mantienen prácticamente en jaque a la economía. Hay unos niveles de incertidumbre en la calle, la producción nacional absolutamente paralizada, el problema de desajuste social solamente lo podemos ver expresado en las colas, no solo para adquirir alimentos. Veamos lo que está ocurriendo, por ejemplo, en el sector de prestación de servicios en el ámbito de la salud, la escasez de medicamentos. Y eso no solamente está ocurriendo en las instituciones de prestación de salud pública, sino también en lo privado. Cómo ha venido aumentando los niveles de violencia y cada día surgen nuevas formas de violentar los derechos de los demás. Y un país donde nosotros vemos que hay cola es porque no hay productividad. Y no hay productividad porque simplemente no hay confianza. Y si no hay confianza, nosotros tenemos que restablecerla con nuevas Te estoy hablando y de una solución a corto plazo, porque parece que este país, y no es a corto plazo la solución del país, y yo creo que el enemigo de los gobiernos es la inmediatez, el temor a las encuestas, el temor a el deslave desde el punto de vista de la opinión pública. Por eso me refiero al complejo político e ideológico. Por eso. El gobierno tiene que escuchar y el presidente tiene que escuchar las voces de la democracia, no las voces de los radicalismos. No puede estar sujeto o no puede sujetarse la decisión de un jefe de Estado a quienes pueden alrededor de sí hacer planteamientos para privilegiar el interés de su partido
o la visión ideológica que ellos tengan del país. Es un grave error. Nosotros esperábamos, por ejemplo, en los anuncios de la locución presidencial, que sin duda alguna generó una gran expectativa en la población, esperábamos medidas de verdad frente a la crisis. Hubo algunas, por ejemplo, que solo se anunciaron, pero no las hemos visto operativizar. El caso del esquema cambiario que genera tanta incertidumbre fundamentalmente en el sector productor, pero igualmente en las cadenas de distribución. Bueno, se hizo un anuncio sobre el ajuste del precio del combustible. ¿Cuántos anuncios debió hacerse para poder restablecer no solamente la seguridad, sino la confianza del pueblo en función de la resolución de sus problemas? De allí la necesidad de que nosotros los actores, no solamente de la política, sino los actores de la economía, aspiremos una apertura productiva y política a fin de garantizar no solamente el desarrollo del aparato productivo, sino también la gobernabilidad en el país. Bueno, ahora del combustible, ¿no? Y hablabas del tipo cambiario. Tengo entendido, la información que yo tengo hoy cuando estamos grabando este programa, que es el día jueves, está previsto el lunes el anuncio de las medidas. Pero me informan que ya la van a prorrogar otra semana más y no sé cuántas más. Pregunto, John, que yo no estoy aquí para preguntar. No, todavía pregunto. Pero cada prórroga, desde el mes de diciembre, en cuanto al anuncio de las medidas, ¿qué sucede en el sector de la producción nacional? Me lo va a explicar en la próxima parte. ¿Cómo no?